Buen día, Agustín. ¿Qué tal, Amado? Gracias por llamar. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, ¿por qué estiman que las tarifas del gas podrían aumentar en la Patagonia algo así como el 1000%, Juan Esa José? estimación, esa estimación que no es unánime, pero es factible, se debe a una serie de movimientos que se están dando en forma concomitante por parte del Estado Nacional. Por un lado, lo que comenzó a redefinir ya desde diciembre a través de dos DNU, el famoso DNU 70, pero uno anterior que era el 55, de diciembre también, que decretaba la emergencia energética. A través de estas dos resoluciones, reglamentos, el Poder Ejecutivo dio inicio a una revisión tarifaria que incluía una quita de subsidios. Entonces son esas dos acciones que la estamos viendo que se conjugan, ¿no?, para tener un resultado del que estamos hablando. ¿De qué se tratan estas acciones? Bueno, por un lado, el Estado quiere tener un menor déficit fiscal en general, pero específicamente estamos hablando en materia de subsidios energéticos. Entonces, la forma de reducir esa cuenta para el gobierno nacional es que el usuario final pague un porcentaje mayor del costo del gas. Cuando hablamos costo de gas, es el gas mayorista, la producción de gas natural, ustedes tienen ahí Vaca Muerta, puesto en el sistema de transporte, ¿no? Lo que llamamos gas en pista, en el punto de ingreso al sistema de transporte. Ujú. Se hizo una audiencia a principios de año, una audiencia pública. Allí la Secretaría de Energía dijo, bueno, los usuarios residenciales pagan en promedio menos de $1 por ese gas, que vale en promedio, el costo que tiene por los contratos del plan gas es entre $3.50 y $4, y en invierno llega a $4.50. Entonces lo que decidió el gobierno en aquella audiencia pública, dijo que lo iba a hacer más rápido de lo que después terminó concretando, pero finalmente lo que vemos es que hay un traspaso a la demanda residencial de ese precio mayorista pleno para los hogares nivel 1, los de mayores ingresos, y en menor medida para los hogares nivel 2 y nivel 3. Pero esa es una parte de la cuestión. La otra parte son específicamente los aumentos tarifarios. Porque en el primer caso, como vimos recién, las empresas van a seguir cobrando lo mismo, las productoras, lo único que lo van a cobrar mayor parte ahora de los usuarios y no del Estado. Pero la segunda cuestión es efectivamente la suba de tarifas. Cuando hablamos de tarifas y no de precios, nos referimos a los segmentos de transporte y distribución. Ahí también se hizo una audiencia pública, las empresas solicitaron aumentos porque desde abril del año pasado que no tenían incrementos, y el ente regulador acaba de definir cuáles son esos aumentos para los transportistas y para el valor agregado de distribución. Y con una modificación que sí fue novedosa en cuanto a la composición de los cargos fijos y los cargos variables, ¿no? Dándole una mayor incidencia al cargo fijo, que es el que uno paga durante todo el año simplemente por tener acceso a la red, por tener la disponibilidad del gas. Entonces, estas dos cuestiones conjugadas es lo que ya vamos a empezar a ver en las boletas de este mes. Pero a todo esto hay que sumarle dos elementos más. Uno que juega en contra y otro que juega a favor. El que juega en contra es que estamos en las puertas del invierno. Entonces, El a consumo aumenta. mayor, Ujú. claro, a mayor precio, ¿no?, por el volumen que consumimos, ahora le vamos a agregar un volumen mayor, porque obviamente consumimos más para calefaccionarnos principalmente, y principalmente ahí en la Patagonia. Lo único que juega a favor es lo que el gobierno está diseñando, que es la canasta básica energética, que va a ser el instrumento mediante el cual va a canalizar todos los subsidios, las ayudas públicas. La única, digamos, el problema es que todavía no está definida esa canasta. Se hizo una audiencia pública para
establecer los parámetros, más o menos tenemos ideas de por dónde va a andar, pero todavía no está aprobada, ¿sí? Y nos falta la letra chica. Y ahí, digamos, solamente hay malas noticias, porque va a ser un subsidio que alcance a hogares, no a segmentos de la población, sino hogares determinados, y para lo cual va a haber que definir cuál es la relación entre lo que destinan a pagar la luz y el gas y cuál es el nivel de ingresos de ese hogar, de todos los integrantes que conviven en un hogar. Y ahí el gobierno va a establecer un límite que parece que es el 10% de un consumo medio razonable que el gobierno estableció por zonas bioclimáticas, pero que para Neuquén, por ejemplo, está muy por debajo del promedio, ¿no?, de consumo. Entonces, ya sabemos de entrada que se va a subsidiar, en el mejor de los casos, un consumo que no va a alcanzar al que las familias estaban acostumbradas a destinar en el invierno para calefacción y cocción, etc. ¿Eso cuándo, a partir de cuándo empezaría a verse reflejado en la facturación? ¿La facturación que de los consumos del mes en curso, de los consumos de los próximos meses o del que va a llegar en los próximos días, de la factura que va a llegar en los próximos días, Juan No, José? de las facturas que están por llegar, ya vamos a ver los nuevos valores del precio del gas y de la distribución. Eso ya va a llegar. El tema es que va a llegar para los consumos del mes pasado. Ya el mes que viene, para las otras facturas que le siguen, el precio del gas ya va a variar porque va a tener un precio de invierno. Entonces, los hogares nivel 1 van a pasar a pagar $4.50 del gas. Quiere decir que ya, aunque uno mantenga el nivel de consumo, va a pagar un poco más ya en, digamos, para los consumos de mayo, va a pagar en junio. Uh-huh. Y a partir de ahí hay que sumarle mayor consumo, ¿no? Juan José, usted ha sido subsecretario, ¿no?, de hidrocarburos Sí. en la gestión anterior, ¿no? El punto que estamos charlando está relacionado con el impacto que va a tener en el bolsillo de los consumidores. Ahora, en ningún momento se habla del costo real de la producción o del insumo principal que es el gas. Sí se habla de estas formas de atemperar ese impacto por parte de políticas públicas, léase subsidios al consumo. ¿Por qué razón, siendo la Argentina un país productor de hidrocarburos y siendo Vaca Muerta la que está bajo los pies de los neuquinos, el costo de este insumo tiene los valores que tiene y las gestiones no han sido capaces de trabajar sobre el costo, no sobre el precio final que termina pagando el consumidor? ¿Se entiende la pregunta? Sí, es complejo porque estamos hablando del costo de producción de un hidrocarburo que, como ustedes bien saben, porque son expertos en la cuenca, tiene toda una industria de exploración, después de extracción, tratamiento, transporte, distribución, comercialización. Es decir, toda una cadena de valor que incluye diferentes eslabones. Y cuando hablamos del costo del gas, es el costo del gas, como decíamos hoy, puesto en el sistema de transporte, y eso tiene un valor en dólares hoy, que está establecido en contratos. Los contratos del plan gas es un plan de estímulo para que haya, digamos, inversión y que aparezca el gas. Se celebraron a fines de 2020 con todos los productores, no solo de la cuenca de Neuquina, sino cuenca de Golfo, cuenca austral. Entonces, decir cuál es el costo de sacar el gas es complicado, primero porque son datos que manejan las compañías, incluso YPF es complicado saber el costo porque, digamos, el costo medio de todas las cuencas y de las formas de extraerlo, si es convencional o no convencional, y además haciendo las inversiones de superficie necesarias para que el gas no solo esté hoy, sino que esté mañana, el año que viene y el siguiente, y que no solo esté cuando más lo requerimos, que es en invierno, sino que siga estando todo el año, y ver qué hacemos con ese gas, si lo exportamos, si lo almacenamos. Entonces, es todo un sistema complejo. A veces algunos toman el lifting cost, que es solamente extraer el gas. ¿Cuánto me sale perforar y extraerlo? Entonces eso va a ser más barato que desarrollar toda una
capacidad de tratamiento, procesamiento, transporte. Vimos lo que cuesta hacer un gasoducto y que esté operativo. Hoy estamos con la reversión del norte. Entonces, ahí, en su momento, yo lo digo por noción de causa, porque participé de la última versión del Plan Gas, el Plan Gasar, lo que se optó fue, primero, hacer consultas con las empresas, cuál sería un nivel adecuado para un precio del gas. Segundo, compararlo con la importación de GNL que Argentina hace en invierno desde el año 2008. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a hacer dos cuestiones. Vamos a hacer subastas, que cada empresa ofrezca el gas, una determinada cantidad de gas que tenga disponible, al precio que cada compañía le convenga. Entonces no se metió con análisis de precios, sino lo que hizo fue poner un precio techo, ¿sí? Un precio máximo a las subastas. Ese precio máximo tenía que ver con el valor de importación y con esas referencias que teníamos de las compañías, empezando por YPF, que el Estado Nacional siempre es quien primero consulta. Nosotros, no solo porque es el mayor productor de gas del país y está en todas las cuencas, sino porque el Estado está ahí dentro, ¿no? Para algo la expropió en el año 2012. Con todo eso se armaron las rondas licitatorias, hubo más de 5 rondas desde fines de 2020, el precio promedio es $3.50, en invierno se valoriza un poco más, y ese precio claramente, digamos, es un precio relativo como cualquier otro, y uno lo puede ponderar o valorar según la coyuntura. ¿Sí? En su momento, en 2019, habíamos tenido precios bajos del gas, había estado hasta $1, $1.50, pero claro, no había inversiones, entonces tenés un producto barato, pero al otro día no lo vas a tener más. ¿Sí? Había un declino de un 8-10% anual. Y eso implica que tenés que importar más si no tenés gas de Vaca Muerta y otras cuencas. Entonces ahí te vas a la referencia de importación. ¿Cuánto paga Argentina por el gas que importa? Bueno, este año Enarsa compró 10 buques y hoy el gas está barato, lo compró a $10. Ha llegado a pagar 12, 15 como referencias normales, pero cuando fue la guerra de Ucrania tocó los $50 y Enarsa compró un promedio de 30 y acá se pagaba 3,50. Entonces es relativo. Después en Henry Hub en Estados Unidos siempre estuvo $2, $2.50, hoy está a $1.70, ahí ha bajado por el boom del shale. Entonces lo importante me parece es establecer que este Plan Gas permitió a Argentina tener un horizonte de producción de mediano plazo que no era común, que eran originariamente 4 años y ahora pasaron a ser 8. Entonces hay contratos firmados por los productores con las distribuidoras de gas y con CAMESA para que ese gas vaya a la generación eléctrica, y esos contratos llegan a diciembre de 2028. Entonces, lo que hoy estamos viendo de suba o baja de tarifas y de subsidios no altera esos contratos. O sea, Argentina tiene un esquema que le permite una seguridad de abastecimiento, y por otro lado los productores le permite tener este horizonte, ¿no? De que van a tener contratos, de que van a poder producir y que tienen la demanda asegurada. Y después hay una parte del gas que va también a industria. O sea, el sector industrial de Argentina sabe que el gas va a estar. Ahí ya no hay una referencia de precios porque son acuerdos entre las partes, pero imaginemos siempre que si Argentina tuviera que importar ese gas, el precio sería mucho mayor. Juan José. Esto no sí. Es una especulación, cierro con esto, no es una especulación, porque esta semana Enarsa salió a ofrecer gas importado de GNL en una subasta en el MEXA, y se la ofreció tanto a la industria, a los grandes usuarios, como a las distribuidoras. ¿Sí? Es decir, que hay una intención del gobierno, y ese precio era $13. Entonces estamos hablando que el gas local sale 4.50 y Enarsa ofrece el gas importado a $13. Entonces esa es la referencia que tenemos que tener para decir hoy en día si el gas es barato o es caro. Juan José, muchas gracias por la gentileza, muy amable.